Muy buenas noches a todos ustedes. Comenzamos nuestro Zoom de Guía Colombia, que tradicionalmente realizamos todos los miércoles a las 7:30. Y hoy, comenzando el mes de noviembre, hoy, 1 de noviembre, estamos con ustedes para hablar de un tema de suma importancia, de gran dificultad en ocasiones para poder entenderlo y principalmente para entenderlo y aplicarlo en nuestra vida, pero que evidentemente si alguno de los elementos que vamos a compartir logramos incorporarlo para que nos ayude a entender y comprender un poco más nuestro comportamiento y comprendiéndolo, poderlo modificar positivamente, pues hemos logrado el propósito. Les quiero dar la bienvenida en nombre del Consulado General de Colombia en Houston, del programa Colombia nos une y del programa social Guía Colombia y las empresas que apoyan este programa. Un programa que tiene como objetivo poder llegar a cada vez más y más a más personas y familias que se encuentran residentes en los Estados Unidos y cuyo contenido de este Zoom pueda servirles de base para apoyar su nivel y calidad de vida aquí en los Estados Unidos. Pero igual, como el tema de hoy es tan general, también su necesidad de impacto, pues puede servir para todas las personas que se conectan desde otros lugares y que posteriormente nos seguirán viendo a través del video que dejamos grabado. Ok, el tema del día de hoy tiene que ver con las emociones, pero con un componente adicional, y es la relación que existe entre las emociones y la toma de decisiones. Y básicamente vamos a hacernos la pregunta sobre cómo influyen las emociones en los juicios, es decir, en la forma de pensar, en la forma de razonar, en la forma de entender y tomar decisiones y acciones en nuestra vida. Y por supuesto, las dos, emociones y juicios, probablemente también impactan las decisiones y asimismo las elecciones que nosotros hacemos en nuestra vida. Todo el estudio que vamos a presentar está básicamente fundamentado desde el aporte de la psicología del comportamiento económico, que retoma toda la investigación con respecto a las emociones y a la toma de decisiones. Como esta imagen lo sugiere, en muchos aspectos, y no en todos los aspectos de nuestra vida, siempre quisiéramos encontrar un equilibrio entre la razón y la emoción. Sin embargo, ya muchas investigaciones nos han dicho que allí donde la razón predomina, probablemente la emoción ya ha dejado su huella, o allí donde la emoción predomina hay algunos elementos cognitivos que le acompañan. Ya el filósofo Blas Pascal nos hablaba de razones que la razón no entiende, pero que el corazón manda. ¿Es posible este equilibrio, lograrlo? La relación equilibrada entre emociones y razón y cómo impacta esto el proceso de toma de decisiones, pues de esto vamos a hablar en este momento. Quisiera comenzar con los aportes de Herbert Simon, premio Nobel, quien nos ayudó a entender e identificar el efecto, el impacto que tienen las emociones sobre la cognición y, por supuesto, el efecto y el impacto que tienen las emociones en la toma de decisiones. Y permítame decirle que cuando estamos hablando de toma de decisiones, estamos hablando de todo el comportamiento humano. Cada minuto que pasa, ¿cierto? Cada hora que pasa, cada momento de nuestra vida nos implica una toma de decisiones. Y lo que vamos a explorar en este momento
es identificar cómo en ese proceso de toma de decisiones pues van a aparecer las emociones y el papel que juegan las emociones. A través de la obra de este gran autor, pues vamos a entender por qué se genera toda una revolución en la teoría de la decisión, entendiendo principalmente un nuevo componente en el mundo de la ciencia que es la racionalidad limitada. Previo a estas investigaciones, se pensaba que el ser humano era racional totalmente al momento de abordar su toma de decisiones. Pero posteriormente, entonces nos vamos a preguntar sobre el papel que juegan las emociones y vamos a identificar aspectos tan importantes que nos van a explicar el por qué nuestra racionalidad es tan limitada, por qué existen restricciones en el pensamiento y restricciones en la forma como evaluamos y entendemos las situaciones gracias al impacto que tienen las emociones en las mismas. Este interés por el impacto que tienen las emociones ha ido creciendo, principalmente desde 1970, tal como lo demuestra aquí esta gráfica. Hemos visto el crecimiento de una, que en realidad lo consideramos una verdadera revolución en la ciencia que estudia las emociones, así como ha crecido el interés también por los estudios en la toma de decisiones, por conocer un poco más cómo es que el ser humano eh, genera este comportamiento que le lleva a tomar ciertas decisiones. Y pues hoy, hacia el 2023, pues son muchas más las investigaciones, las teorías, inclusive los instrumentos y herramientas que tenemos a disposición para entender la relación entre estos dos grandes elementos. Comencemos diciendo de alguna manera que las emociones son, para mejor o peor, el impulsor dominante de la mayoría de decisiones significativas en la vida. Es el impulsor dominante. En el análisis que vamos a hacer posteriormente, nos vamos a dar cuenta que en realidad las emociones conducen nuestras vidas, aun si ellas son conscientes o inconscientes. La expresión de las emociones, llevada a cabo por varios psicólogos, la expresión de las emociones a partir del lenguaje no verbal, es otro de los grandes aportes al componente y a toda esta teoría de las emociones y el papel que juega en nuestra vida. Entonces, primer gran aspecto que vamos a tener en cuenta esta noche, las emociones, nuestras emociones, conscientes o inconscientes, son el impulsor dominante de la mayoría de decisiones que tomamos en nuestra vida. Y las decisiones más importantes en nuestra vida, de tipo afectivo, de tipo social, de tipo económico, de tipo político, seguramente vamos a identificar que tuvieron como base un elemento o el componente emocional. De esta manera podemos decir que las decisiones pueden verse como un camino, como una vía a través de la cual las emociones guían, ¿cierto? Intentos cotidianos de, por ejemplo, evitar ciertos sentimientos, como por ejemplo la culpa o el arrepentimiento. Entonces tomamos decisiones que nos permiten disminuir el sentimiento de culpa, o tomamos decisiones que nos permiten abordar el arrepentimiento por algo y lo hacemos a través de la toma de decisiones. Es decir, que en realidad el impulsor de esas decisiones son las emociones. Asimismo, podemos encontrar cómo las emociones pueden ser un intento, un camino, ¿cierto? Cotidiano para aumentar sentimientos positivos, como por ejemplo el sentimiento de orgullo o el sentimiento de felicidad. Cuando esta emoción es la que conduce nuestra toma de decisiones, pues nos vamos a enfrentar a decisiones que supuestamente tienen un componente cognitivo, intelectual, racional, pero que en realidad están sostenidas por las emociones. Una persona hoy, por ejemplo, decide leer un libro.
decide escuchar una conferencia, decide asistir a un evento, decide hablar con otra persona. Probablemente pensaríamos que es una decisión totalmente racional sin que intervenga allí ninguna emoción, pero es posible que encontremos que la emoción que condujo, que llevó, que impulsó esa toma de decisión tiene que ver, por ejemplo, con el sentimiento de orgullo o con el sentimiento de felicidad o la búsqueda de bienestar. Es posible que hoy hagamos una llamada a alguien y hablemos con esa persona tratando de recuperar aquello que tal vez no salió tan bien. Y entonces decimos, no, pues ahora pensando con la cabeza más fría, quiero que las cosas mejoren. En realidad la cabeza no está fría, sino que el corazón está caliente. Entonces son las emociones las que están guiando esa decisión de hacer esa llamada o de hablar con esa persona o de presentar excusas, etcétera. Siempre vamos a encontrar el componente emocional que guía el camino de nuestras decisiones y, por supuesto, el camino de nuestro comportamiento. Asimismo, las decisiones pueden servir como un conducto para o aumentar una emoción negativa o para disminuir una emoción positiva. Siempre las decisiones entonces nos van a servir como canal, camino, vía, medio para la expresión de las emociones. Aquí ya podríamos nosotros entonces hacer una pregunta en ese interés por conocernos un poco más, en ese interés por el autoconocimiento, por el autoanálisis, por la autoobservación, podríamos entrar en el proceso de decir, voy a tratar de identificar qué emociones, ¿cierto? Son las que me están conduciendo a esa toma de decisiones. Por ejemplo, eh, acciones tan sencillas como decidir ver un partido, como decidir fumar, como decidir tomar un café, como decidir llamar o no a una persona, como decidir ponerse un determinado tipo de ropa, vestirse de una determinada manera y no de otra. Detrás de esto están emociones expresándose. El decidir comprar un nuevo componente para el closet, para el vestuario, o el decidir ahorrar, o el decidir pintar, o el decidir escribir. Detrás de esas decisiones, cuyo componente inicialmente pensábamos que era estrictamente racional, en realidad es una emoción que se está queriendo manifestar. Lo interesante en este proceso de autoconocimiento y automejoramiento personal es poder encontrar e identificar cuál es la emoción que está queriendo manifestarse. Una vez que los resultados de nuestras decisiones a través de la acción se materializan, lo que va a pasar es que el flujo de las emociones va a continuar. Porque si bien existieron algunas emociones previas que fueron el impulsor de ciertas decisiones, asimismo, cuando esas decisiones por medio de la acción se concreta, pues van a aparecer nuevas emociones, nuevos sentimientos, eh, como por ejemplo la euforia, la sorpresa, la culpa, la ira, el arrepentimiento. Va a aparecer algo como resultado de lo que hicimos. Y entonces ese resultado, que es un componente emocional, nos va a llevar a tomar una nueva decisión. Va a ser uno de los elementos o de los componentes primarios y principales para ese nuevo comportamiento. Entonces, muchos comportamientos se van a repetir en la medida en que afloran determinados tipos de sentimientos que ya van a empezar a ser comunes, como si tuviéramos un historial de hábitos emocionales, y otros, pues definitivamente van a cambiar, resultado de ese impacto que tienen eh, nuestros nuevos comportamientos sobre las emociones. Hay algunas emociones que surgen
¿cierto?, del juicio o que surgen de una elección en cuestión. Por ejemplo, una persona decide invertir un dinero o una persona decide ahorrar o una persona decide iniciar un negocio o una persona decide asociarse con alguien para emprender una nueva oportunidad o una persona elige iniciar una nueva relación afectiva con alguien o una persona elige agremiarse a un club específico o una persona elige tomar un curso de formación específico. Bueno, todas estas emociones que surgen luego de un juicio o una elección en cuestión las vamos a entender como emociones integrales, porque integran el elemento emocional, pero a la vez integran una evaluación previa que hemos hecho que nos llevó a esta toma de decisiones. Estas emociones integrales van a influir en nuestra toma de decisiones. Por ejemplo, como decíamos anteriormente, es posible que surja el sentimiento del miedo. ¿Cuándo surge ese sentimiento de miedo? Cuando yo decidí hacer una inversión. Entonces, tomé la inversión a partir de un juicio y de unas evaluaciones que realicé, pero posteriormente eso me genera miedo, eso me genera ansiedad por otros elementos emocionales que empiezan a rodear los pensamientos que están alrededor del comportamiento, ¿cierto? Que resulta de esas decisiones que nosotros tomamos. Entonces, hasta aquí es importante que reconozcamos en cada uno de nosotros que toda decisión que tomemos en las diferentes dimensiones de nuestra vida han sido alimentadas, impulsadas por una emoción. Y punto número uno, tenemos que aprender a identificar qué emociones son las que nos llevan a tomar esas decisiones. Pero una vez que esas decisiones se han concretado, ¿cierto? Pues el impacto de esas decisiones nos van a generar nuevas emociones. Y ese proceso de retroalimentación, ese ciclo, se puede volver un círculo virtuoso o se puede volver un círculo vicioso. Y en ocasiones, pues no nos deja avanzar o por el contrario, son un gran impulsor. Veamos algunos ejemplos. Una persona, por ejemplo, se puede sentir ansiosa por el resultado de una elección arriesgada, ¿cierto? Entonces, toma una elección arriesgada y al tomar esa decisión arriesgada, resultado de un juicio anterior que había hecho con la información que le dieron, con la conferencia, con la cartilla, con el contrato, con los diferentes elementos, va a tomar una elección arriesgada y se siente ansiosa. Ese sentimiento de ansiedad le puede llevar a tomar, por ejemplo, mejor elegir una opción más segura y no tan arriesgada, aunque potencialmente ese riesgo puede resultar en algo más lucrativo. Entonces, pueden existir personas que en alguna ocasión en el pasado hicieron una inversión o iniciaron un nuevo negocio y el resultado de esa decisión, pues no dejó los resultados financieros esperados. La próxima vez que ella vaya a tomar una decisión, probablemente el sentimiento de ansiedad, el sentimiento de pérdida, el sentimiento de miedo le lleve a que en esta ocasión tome decisiones un poco más seguras, más controladas, más organizadas, inclusive más minuciosas, pero con el potencial de que tanta minucia y tanta organización no le permita ser lanzado al riesgo. Y nosotros podemos encontrar las dos posiciones en una misma familia, en un mismo hogar, en una misma empresa. Aquella persona que dice arriesguémonos y aquella persona que dice no, que nuestra decisión de inversión, por ejemplo, sea más controlada, que sea más segura, aunque ganemos menos. La otra persona puede ser más orientada a, ¿y por qué no de pronto ganamos un poco más? Y en eso consiste la interacción de nuestras relaciones humanas,
en realidad la interacción de nosotros con las personas con quienes tomamos decisiones, ya sea a nivel familiar, ya sea a nivel empresarial o ya sea a nivel social, pues básicamente en lo que estamos interactuando son con decisiones que supuestamente son racionales, pero de verdad en el trasfondo estamos interactuando con emociones. Una persona, por ejemplo, como lo sugiere aquí la presentación, puede sentir o desarrollar un sentimiento de gratitud. Y ese sentimiento de gratitud le puede llevar a que ella quiera donar o retribuir o agradecer a través de una donación. Entonces, es común ver que las personas que hicieron una promesa y que se sintieron posteriormente sanos, por ejemplo, frente a una enfermedad, frente a un malestar, o que finalmente todo lo que esperaba se resolvió, ahora se siente agradecido y entonces va a la iglesia, va a la fundación, va al colegio, va a la institución o a quien le ayudó para decir, quiero aportar. En realidad, ese pensamiento de gratitud de decir, yo debo retribuir a quien me ha ayudado, que pareciera un pensamiento racional, está impulsado y está motivado por una emoción. En ese caso, podría ser la emoción de gratitud. Entonces, poco a poco, en la medida en que vamos avanzando, quisiera que el trabajo que hagamos es identificar el papel que juegan las emociones, el papel fundamental que juegan las emociones en nuestra toma de decisiones. Insisto, el ejercicio hasta aquí y el gran compromiso en temas de aprender es tratar de empezar a identificar las emociones que impulsan, mueven, promueven todas las decisiones que tomamos en nuestra vida, especialmente las que consideramos de un mayor impacto. David Hume, gran filósofo escocés, algunos los conocemos como el padre del empirismo, tiene un libro fenomenal que se llama El Tratado de la Naturaleza Humana, que ojalá fuera uno de los libros que están en nuestra biblioteca física o virtual. Este autor nos decía que la razón es y solo debería ser esclava de las pasiones. Es decir, en realidad él reconoce que el componente impulsor de todo lo que hacemos los seres humanos son las emociones. Razón por la cual decía que la razón debería estar al servicio de las pasiones y que nunca puede pretender ningún otro cargo que el de ser fiel servidor y obedecer a las emociones. En realidad la investigación, como les decía actualmente, tanto desde la perspectiva de la psicología como de la neurociencia, nos muestra que así es, que son las emociones las que juegan ese papel protagónico en nuestro proceso de toma de decisiones. Un ejemplo para entender un poco más toda esta propuesta teórica. La ira, el sentimiento de la ira, la emoción de la ira puede proporcionar la motivación suficiente para, por ejemplo, responder a la injusticia. Entonces, una vez que experimentamos situaciones de injusticia, porque hacemos la evaluación cognitiva y sentimos que el trato que recibimos, que el acuerdo que recibimos, que el pacto que establecimos no presenta la compensación esperada o por lo menos acordada, genera en nosotros un sentimiento, ¿cierto? Genera en nosotros emociones. En este caso nos vamos a referir a la ira. Pues la ira va a ser el impulsor para que nosotros nos motivemos y entonces vayamos a hablar con la persona, para que pongamos la queja, para que contratemos el abogado, para que lleguemos a un acuerdo, para que hagamos cumplir el contrato, para reclamar nuestros derechos. ¿Qué fue lo que hizo que hiciéramos eso? Pues el componente emocional. Si el componente emocional fuera otro, como por ejemplo el miedo, es posible que entonces la motivación, ¿cierto?, que tengamos para determinada decisión no sea la ir a responder ante estos procesos de injusticia, sino más bien decir, bueno, ya perdimos, pues ni modos, ¿qué hacemos?
¿Mm? Entonces, gran parte de lo que explica lo que hacemos o dejamos de hacer, en últimas son decisiones, lo que explica ese comportamiento son los elementos emocionales que pueden ayudar a ser activadores de nuestro comportamiento o inhibidores de nuestro comportamiento. Podemos, con el ejemplo que dábamos anteriormente, salir a buscar la compensación que consideramos que en justicia debemos tener, o es posible que no lo hagamos. Claro, alguna otra persona, desde otra perspectiva, podría decir, bueno, es que a usted le gusta perder o usted no piensa muy bien las cosas, ¿por qué no hace el reclamo? Resulta que no lo hace porque la ira no es el sentimiento que está movilizando la toma de decisiones. Como les decía, probablemente pueda ser el miedo. Y si el miedo es la motivación que está predominando, entonces el comportamiento va a ser totalmente diferente. La decisión que tomemos va a ser totalmente diferente. Es posible ver a dos personas, hablemos por ejemplo de dos socios en una compañía, y que el uno dice, nos vamos hasta las últimas instancias y a nosotros no nos van a ver la cara. Y el otro dice, no se ponga con eso, dejemos eso más bien y concentrémonos en nuestro negocio. Ok, ¿qué encontramos aquí? Dos formas, por supuesto, de decisión y dos formas de comportarnos, pero que están fundamentadas en emociones totalmente diferentes. Asimismo, y para ver otro ejemplo, puede ser que algunos de nosotros experimentemos la emoción del arrepentimiento, ¿cierto? Y al arrepentirnos, entonces, ese arrepentimiento nos va a llevar a que evitemos la toma excesiva de riesgos. Como ya nos pasó y hacemos un proceso de evaluación y nos sentimos en alguna medida, por ejemplo, frustrados, esa frustración y ese sentimiento nos lleva a generar arrepentimiento y ese arrepentimiento va a llevar a que pensemos y actuemos de una determinada manera. Pero otra persona, desde otra perspectiva diferente, puede ser que no sienta el arrepentimiento, sino que por el contrario se obsesione un poco más, ¿cierto? Y ese sentimiento de obsesión lo lleve a decir, esta vez no fue, pero la próxima pudiera funcionar. Y entonces no es el arrepentimiento, sino la obsesión por el logro y por lograr la meta, lo que lo llevaría a decir, otra vez voy a intentarlo. Mientras que la otra persona puede decir, no vuelvo a meterme en este negocio, no vuelvo a hablar con esta persona, no vuelvo a hacer este tipo de inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que algunas personas pudieran decir, allí donde tú ves una barrera, yo veo una oportunidad. Y el otro se queda como mirando diciendo, ¿cómo hace una oportunidad? Usted está loco. No, no está loco. Es que el sentimiento, la emoción que le acompaña es totalmente diferente a la nuestra, razón por la cual sus decisiones y sus acciones son totalmente diferentes. Allí donde alguien ve una oportunidad para perseverar, alguien ve una oportunidad para retirarse. Y ambas, por supuesto, si lo preguntamos desde la perspectiva racional, van a tener su justificación. Pero más allá de la justificación, en realidad lo que podemos aprender a identificar es una emoción que fue el impulsor de esos comportamientos. Desde la perspectiva neurocientífica, este es un tema muy apasionante para mí, principalmente, pero cada vez como la neurociencia está más cerca a nosotros, pues también puede ser muy apasionante para ustedes. Eh, Recuerdo en este momento las investigaciones de un gran neurocientífico, Antonio Damasio, que nos reporta pues, todos sus hallazgos respecto al tema que vamos a tratar en este momento. Encontramos personas que tienen cierta capacidad disminuida para sentir emociones. Entonces, si venimos diciendo que las emociones son un componente fundamental y clave, impulsor de nuestras decisiones, imagínense la situación de una persona que tiene su capacidad de sentir emociones totalmente disminuida o afectada. ¿Cómo va a ser el proceso de toma de decisiones? Pues esto es lo que pasa con algunos pacientes que tienen lesiones en la corteza prefrontal ventromedial,
que es el área que ustedes pueden ver en esta gráfica que quiere simbolizar el cerebro humano. En esta área principal, como muy por debajo de nuestros, o por encima mejor y al fondo de nuestros ojos, se encuentra esta área que conocemos como el área prefrontal ventromedial. Cuando las personas tienen un deterioro neurológico en esta área, porque esta área no funciona muy bien, es posible que encontremos personas que repiten ciertos comportamientos riesgosos, ciertos comportamientos que pueden llevarle a perder sus relaciones sociales, a perder su familia, a perder su pareja, a desconectarse de la sociedad, inclusive a perder todo su capital. Y a pesar de que él cognitivamente pudiera decir, entiendo la situación, no siente la emoción necesaria asociada al sentimiento de pérdida, ¿cierto? Razón por la cual, si no siente pérdida, pues reitera en el comportamiento y sigue, por ejemplo, invirtiendo, o sigue insistiendo, o sigue reiterando en su comportamiento, a pesar de que los resultados son nefastos para su vida. Damasio nos reporta el caso de de un paciente, digamos, que ha servido como ejemplo para ilustrar esto en el campo de la neurociencia. Ese paciente de una gran lucidez cognitiva, de una gran capacidad mental desde la parte cognitiva, pero desde Lo una bacano de Axel es pobreza que eso sale. desde la perspectiva, A mí no sé, yo cuando estamos en la casa, si no, desde la perspectiva emocional. Traigo a colación este efecto porque en ocasiones muchos de nosotros pareciera que tenemos ciertas dificultades en el funcionamiento de nuestra corteza prefrontal, porque pareciera que ciertos comportamientos reiterativos que nos hacen daño en términos emocionales, en términos sociales, en términos financieros, en términos, bueno, en las diferentes dimensiones de nuestra vida, se reiteran, son permanentes. Y a pesar de que tenemos la capacidad cognitiva para darnos cuenta y entender lo que está pasando, no somos capaces de detener el comportamiento. El comportamiento, por supuesto, negativo. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad emocional se ve totalmente disminuida. Es decir, nosotros no experimentamos las señales emocionales que, que el cerebro nos envía, que el cuerpo nos envía. No identificamos esas señales, no las recibimos, como cuando sentimos la sudoración, cuando sentimos el temblor, cuando la voz se nos quiebra, cuando sentimos ciertas sensaciones que como que dicen no me siento seguro, no me siento conforme, no me siento a gusto. Pues muchos de nosotros perdemos esa capacidad emocional y como no tenemos entonces el elemento de retroalimentación emocional, es posible que nos dejemos guiar únicamente por el componente racional, pero perdimos conexión con el componente emocional. De esta misma manera, nosotros podemos entender un poco más el comportamiento propio o de otras personas, en donde estas emociones integrales también pueden sesgar la toma de decisiones. Una persona pudo experimentar o tener una experiencia negativa, por ejemplo, volando, tomando un vuelo de un lugar a otro. El vuelo estuvo movido, el vuelo estuvo complicado, estuvo demorado, bueno, fue algo difícil y dejó marcado tanta esa experiencia desde la perspectiva emocional que ahora cuando la persona tiene necesidad de desplazarse de un lugar a otro, no lo hace utilizando los aviones, sino lo hace conduciendo. Y para él, el conducir 10 horas, 24 horas, 36 horas, es la mejor conducta. Cuando las estadísticas pueden mostrar que el riesgo es mayor, el riesgo de un accidente, por ejemplo, es mayor en carretera que tomando un avión, pero sin embargo esta persona se obstina por volar, ¿cierto? Por ese miedo
que ya está sesgado, que está sesgando la toma de decisiones. Y muchos de nosotros tenemos muchas de estas emociones allí de manera inconsciente incrustadas en nuestra vida y nos están llevando a tomar decisiones no del todo óptimas, no del todo eficientes. Algunos de nosotros inclusive hemos renunciado a detectar cuáles son las emociones para hacerle frente y por el contrario decimos, yo soy así. Yo soy así de temerosa, yo soy así de miedoso, yo no soy tan arriesgado, o otras justificaciones racionales, como yo prefiero pensar mejor las cosas, yo prefiero ir a lo seguro, etcétera, etcétera. En ocasiones se vuelven argumentos racionales y cognitivos, pues porque es lo único que tenemos, porque no comprendemos cuál es la emoción que en realidad nos está llevando a tomar esas decisiones. ¿Mm? Y esto nos pasa en muchos campos de nuestra vida. Estas emociones integrales pueden ser también y pueden tener una altísima fuerza, una capacidad de influir, incluso en presencia de información cognitiva que sugiere cursos de acción alternativos. Es decir, hay personas cuyo asesor, cuyo médico, cuyo contador, un profesional experto o una asociación o un libro le dice, mire, hay alternativas que tú puedes tomar. Pero a pesar de esa información cognitiva, a pesar de esos elementos racionales, sus emociones ya incrustadas están influyendo de tal manera que por más argumentos, que por más cifras, que por más contratos, que por más, etcétera, elementos que nos den, continuamos comportándonos de una determinada manera. Entonces, una vez que esas emociones se han integrado, eh, el proceso de toma de decisiones va a ser muy difícil separarlo. Y como les digo, por más argumentos que se le presenten, esta persona puede ir a muchos seminarios, puede ir a muchos congresos, puede ir a buscar diferentes alternativas y sin embargo sigue predominando la emoción. Entonces, especialmente cuando las personas han tenido experiencias perceptivas muy vívidas, puede ser que todo eso que vivió emocionalmente anule cualquier curso de acción con los argumentos cognitivos que se le dan, que empieza a obtener. También es posible que nosotros experimentemos en nuestra vida lo que comúnmente llamamos transferencia de emociones incidentales. Hay eventos que ocurren en nuestra vida y que evidentemente, nos generan ciertas emociones, llamémosles negativas. Y esto hace que nosotros generalicemos. Entonces, no es raro escuchar expresiones como todos los hombres, por ejemplo, engañan. O todos las inversiones son para perder dinero, o todos los trabajos en todos los trabajos nos quieren explotar, o en todos los negocios siempre llevo la de perder, o en todos, ¿por qué? Porque resulta que la persona ha vivido ciertas experiencias que han marcado y han dejado allí un sentimiento base y ese sentimiento base lo lleva y lo transfiere a otras situaciones que inclusive no tienen nada que ver con lo que generó esa emoción primaria. He tenido personas que, por ejemplo, tienen dificultades sociales y que, claro, estas dificultades sociales les cierran las posibilidades de un nuevo trabajo, de un mejor trabajo, les cierran las posibilidades de encontrar una pareja, por ejemplo, les cierran las posibilidades de disfrutar mucho más la vida. Esta persona puede llegar a argumentar que es mejor estar solo, que es mejor no salir a buscar problemas, que en realidad todas las personas tienen siempre algo malo o alguna intención negativa hacia ella.
Resulta que lo que pasó fue que alguna vez, un ejemplo, se burlaron de ella en el colegio. Y ese burlarse en el colegio le quedó tan marcado, o en el colegio, en la empresa, en el barrio, eh, en alguna situación social, le quedó tan marcado y esa emoción quedó tan arraigada en la mente emocional de la persona que ahora todas sus decisiones que tienen que ver con lo social se van a ver afectadas. Y esto, pues evidentemente va a hacer que las personas tengan muchas dificultades cuando tienen que ir, por ejemplo, a presentar una entrevista de trabajo. Frente a esa entrevista de trabajo se van a sentir nerviosos, nerviosas, inseguros, van a sudar, van a tener taquicardia, van a experimentar una cantidad de emociones que tienen como elemento impulsor una experiencia que pasó, que no tenía que ver con una entrevista de trabajo, porque el contexto en el que pasó fue totalmente diferente, pero lo que hacemos es un proceso de generalización. Entonces, muchos de nosotros andamos por ahí por la vida generalizando emociones negativas en un contexto y llevándolas a otro contexto. Y eso probablemente no solo nos esté haciendo mucho daño, sino también no nos está permitiendo ver nuevas opciones y oportunidades y estamos perdiendo eso, oportunidades de enfrentar el mundo desde una mirada totalmente diferente. Algunos de nosotros, por ejemplo, podemos entender también sentimientos que tienen que ver con cierta agresividad hacia cierto tipo de personas por alguna experiencia que nos pasó. Entonces hay personas con las cuales no hemos tenido ningún encuentro previo y sin embargo podemos manifestar cosas como no me generó confianza, razón por la cual no compré, por decir algo. Esa decisión de no compra en realidad estaba fundamentada en una emoción porque esa persona se parece, por ejemplo, físicamente a una persona con la que yo tuve cierta dificultad. Y de manera consciente tal vez no lo reconozca, pero el cerebro de manera inconsciente está, allí está guardada esa información. Entonces, esto va a sesgar nuestros procesos de toma de decisiones, ¿cierto? Por este efecto que llamábamos de transferencia o también el efecto que conocemos como el efecto de arrastre, ¿cierto? Que es cuando el estado de ánimo mismo afecta generalmente a todos los juicios. ¿Mm? Hay personas que leen historias negativas, por ejemplo, sobre las personas con chivera, que tienen barba. Y entonces dice que comúnmente las últimas 3 personas que han cometido asesinatos o disparos comúnmente tienen barbas o son exmilitares o son exveteranos. El leer esas historias para muchas personas es suficiente para que de ahí en adelante a las personas que tienen esas características o que las comparten, entonces asumamos ciertas emociones, desarrollemos ciertas emociones y por supuesto inhibamos o exhibamos ciertos comportamientos, como el comportamiento, por ejemplo, de huida. ¿Mm? Hay personas que leen y es el contenido de esa lectura o que escuchan en la televisión, en las noticias y todo lo que escucharon hace que implementemos un efecto de arrastre y eso que escuchamos entonces ahora hace que hagamos estimaciones de tipo pesimista con respecto a lo que dijeron. Tiene que ver un poco con el efecto de la disponibilidad de la información, que se entiende cuando estudiamos los sesgos cognitivos. La psicología ha avanzado para que entendamos un poco más las relaciones entre los fenómenos a nivel macro y la relación con nuestro comportamiento. Hay personas que los elementos macro externos llegan a influir en su comportamiento, en su toma de decisiones. Y en esto hay unas investigaciones y unos libros que son muy, muy, muy apasionantes. Por ejemplo, ya lo habremos escuchado alguno de nosotros. En algunas personas, el clima influye en cómo se siente.
A propósito, en donde nos encontramos en este momento en Estados Unidos, acaba de comenzar el invierno. Y es posible que algunas personas, cuando se les pregunta cómo están, entonces probablemente, más allá de sentir el frío, por supuesto, como elemento natural, pueden empezar a expresar sentimientos de tristeza, sentimientos de depresión y a utilizar expresiones que con este clima no da ganas de, como que todo se paraliza, como que ya no hay oportunidad y dejan que esa emoción impacte totalmente su comportamiento y su vida. Inclusive se ha encontrado en investigaciones se ha encontrado una correlación positiva. Por ejemplo, miren esto tan importante, entre la cantidad de sol de un determinado día y el desempeño en los mercados de valores. Estas son investigaciones que están documentadas. Entonces, como quienes transan en la bolsa de valores, pues igual son seres humanos como tú y como yo, esas personas también pueden ser impactadas por estos fenómenos a nivel macro. Y esos fenómenos a nivel macro van a impactar en cómo operan ellos el mercado y la operación del mercado van a impactar en los resultados de nuestras acciones, ¿cierto? Del beneficio financiero. Eh, Hay otros elementos como por ejemplo cuando las personas que operan en la bolsa están impactadas por un hecho que acaba de ocurrir y que no tiene nada que ver, entre comillas, con la parte financiera. Su equipo, su selección del país acaba de perder y estaban en la final del mundial. Pues tenemos estudios que han documentado cómo una cosa que supuestamente no está relacionada con la otra impacta el rendimiento en la bolsa. Por eso es que las personas que saben de este impacto de los fenómenos macro con relación al comportamiento individual están muy atentas a las noticias y qué noticias pudieran impactar el rendimiento o no en la bolsa. ¿Por qué? Volvemos a decir, porque la bolsa la operan seres humanos, seres emocionales. El afecto y las emociones también influyen en el juicio social. Razón por la cual existen esfuerzos, por ejemplo, para que un juez muestre su posición frente a determinado tipo de personas, de culturas, de creencias o filosofías, porque si su afecto frente a ese tipo de personas, comportamientos, creencias, filosofías, religiones, etcétera, es abiertamente conocido de ser positivo o negativo frente a ellas, pues no va a ser una persona que dictamine o que su juicio final pues vaya a ser totalmente equilibrado. Y esto sí que juega un papel en los procesos de negociación entre los gobiernos, en las negociaciones diplomáticas, en los quirófanos, por ejemplo. La decisión de un médico se ve impactada por las creencias que tiene con respecto a su paciente. Solo un ejemplo. Si un médico piensa que ya una determinada edad no vale la pena tanto esfuerzo, probablemente piense que su paciente no vale la pena toda su atención para salvarle la vida porque ya tiene 98 años y pues si se muere, pues de todas maneras ya estaba cercano a la muerte. El que una persona llegase a pensar así por su relación que tiene entre edad y muerte, pues eso va a afectar su comportamiento, por ejemplo, si es un profesional en un quirófano. O si es una persona en una agencia de inteligencia y tiene ciertas predisposiciones emocionales con respecto a determinado tipo de población migrante, pues porque se va a comportar de una manera diferencial, ¿cierto? Con respecto a esta persona. O con quienes hacen perfilamiento de delincuentes. Si tienen ciertas situaciones emocionales que le afectan, probablemente el cómo van a perfilar al posible delincuente, pues va a estar totalmente sesgado. O en las instituciones financieras, si existen sesgos con respecto a la ropa, por ejemplo. Entonces, si llega una persona muy bien puesta en su vestuario y una persona no tan puesta en su vestuario,
Probablemente el cómo lo atiendan y el tipo de productos financieros que le ofrezcan va a ser totalmente diferente, aunque en términos generales entenderíamos que los dos tienen la misma oportunidad para recibir la misma información. Sin embargo, por la ropa, por el hablado, por la loción, por el olor, por la actitud, por la dentadura, por etcétera, etcétera, podemos generar emociones que van a afectar la decisión que nosotros tomamos. Entonces, estas emociones específicas nos conllevan a tendencias de acción. Es decir, que nosotros actuamos de acuerdo a cómo sentimos, a cómo actúan nuestras emociones. Y esas emociones pueden ser señales de respuestas adaptativas o no adaptativas. En algún momento se pueden convertir en comportamientos, las emociones pueden ser adaptativas o no. Por ejemplo, la ira. La ira puede ser un sentimiento adaptativo cuando desencadena un comportamiento, cuando de reclamar justicia, por ejemplo, se trata. Pero la ira pudiese ser negativa cuando desencadena un comportamiento de agresión, inclusive de muerte. Bueno, es diferente la justicia al asesinato. El miedo, el sentimiento de miedo puede desencadenar, ¿cierto? Una actitud y un comportamiento de valentía, de enfrentarlo, de desarrollar las habilidades y las competencias necesarias para superar ese miedo, o el sentimiento de miedo pudiera llevarnos a una tendencia a la acción, a huir, a no enfrentarme. ¿Mm? Por eso las lecturas para muchas personas de ciertos autores en donde dicen vencer el miedo, pues les llama la atención porque dice eso es lo que yo necesito. Y se ponen a leer el libro y aprenden técnicas y copian el paso a paso, pero resulta que allí lo que hacen es el proceso cognitivo y no hacen el proceso emocional. Y nos pueden citar muy bien el libro y la conferencia, pero no ha pasado nada en su vida, porque no ha llegado al trasfondo de lo que promueve, impulsa, ¿cierto? Lo que es el impulsor de nuestras acciones, que son las emociones. Las emociones pueden ejercer efectos sobre los juicios y las decisiones y pueden, como decíamos, presentarnos marcos de predisposición cognitiva. La ira, por ejemplo, incidental puede aumentar las atribuciones de responsabilidad individual por los resultados de la vida, ¿cierto? Mientras que la tristeza puede aumentar la tendencia a percibir el destino, las circunstancias situacionales. Es decir, la ira nos lleva a identificar exactamente quién la causó, mientras que la tristeza ya la dejamos a lo situacional. Entonces, el cómo hacemos atribuciones cognitivas, por ejemplo, del autor de algo, del responsable de algo, depende también del tipo de emoción que nosotros estemos hablando. Con respecto a la percepción del riesgo, podemos nosotros encontrar personas temerosas, estamos hablando de miedo, o personas enojadas, estamos hablando de la ira. Las personas con un carácter temeroso es posible que tiendan a hacer juicios pesimistas sobre los eventos futuros, mientras que las personas con un carácter enojado tienden a ser más optimistas frente a eventos futuros porque están dispuestos a enfrentarlo. Es más, tienen el componente emocional que les da como la fuerza necesaria para enfrentar lo que viene. De lo que hemos hablado, es importante entonces, y creo que la gran lección es aprender, uno, reconocer el papel protagónico que tienen las emociones como el componente que impulsa nuestra toma de decisiones y que explica nuestro comportamiento. Ahora, el trabajo personal es empezar a identificar esas emociones, especialmente cuando sabemos que probablemente estén jugando un papel fundamental en la toma de decisiones y en las acciones con respecto a nuestro comportamiento. Vamos a terminar solo con un ejemplo de cómo las emociones dan forma a las decisiones a través del contenido que hay en el pensamiento. El mundo reconoce lo que pasó el 11 de septiembre y muchas personas frente a esto pudieran haber sentido ira. Las personas que sintieron ira perciben los eventos, por supuesto, como negativos, pero también percibir que estuvieron bajo control,
humano y que fue provocado claramente por otros. Mientras que las personas que experimentaron el miedo perciben los eventos, ¿cierto?, futuros principalmente como negativos, pero con respecto a la responsabilidad es impredecible. Eso es lo que tiene el miedo. No sabemos qué pasó, no sabemos qué va a pasar. Razón por la cual es posible que no tengamos un control situacional. Entonces percibe que el riesgo es más alto. Las personas que viven desde la perspectiva del miedo, siempre el futuro va a ser mucho más incierto, mientras que las personas que perciben muchos de sus de sus emociones desde la perspectiva de la ira, es posible que la percepción del riesgo sea más bajo porque tienden a asumir y a tener control. Ahora, y tiene que ver con una conferencia posterior, tenemos que entender que las emociones y las cogniciones, es decir, los pensamientos y las emociones, por supuesto que desencadenan respuestas fisiológicas. Y esto puede estar afectando nuestra vida. Existe un área muy hermosa en el área de la psicología y las neurociencias, que es la psiconeuroendocrino-inmunología. Y para poder entender cómo llegamos a hablar de esto, pues los elementos bases los hemos trabajado: emociones, cogniciones, toma de decisiones. Muchos de nosotros vivimos con emociones que transferimos de manera permanente todos los días a nuestra vida, razón por la cual vivimos en un estado de estrés permanente. Y eso va a afectar nuestra fisiología. Eso va a hacer que nuestro sistema, por ejemplo, digestivo no funcione bien. Eso va a hacer que ciertos dolores reumáticos aparezcan. Eso explica ciertas enfermedades autoinmunes. Eso explica el por qué tenemos dificultades en ocasiones para dormir. Y es posible que las hierbitas y es posible que ciertos elementos químicos nos ayuden. Pero hasta que no identifiquemos el componente emocional que puede estar previo allí como base fundamental, pues vamos a seguir padeciendo. Cuando nosotros identificamos cómo las emociones, la toma de decisiones y nuestro comportamiento impactan nuestra vida, pues entonces estamos en el camino de poder construir un mayor bienestar para nuestra vida. A nivel general, más adelante podríamos entender toda esta trama que existe entre la fisiología, la neuroquímica, la psicobiología y por supuesto la psicología de las emociones, como por ejemplo el cortisol presente en nuestra vida y que nos ayuda, por ejemplo, a procesos antiinflamatorios, cuando vivimos en un estrés permanente por seguir pensando cosas que ni siquiera van a pasar, porque gran parte de nuestras enfermedades mentales es por pensamientos y emociones anticipadas de cosas que creemos que van a pasar y nunca pasan, pero como las tenemos allí y las creemos como tal, pues están afectando no solo nuestra vida, sino que están afectando también nuestro cuerpo y en ocasiones el de las personas que nos rodean. Bueno, hemos hecho una aproximación, espero que de la mejor manera posible, a esa íntima relación que existe entre las emociones y la toma de decisiones. Esperamos poderles haber aportado un elemento más para la comprensión de nuestro comportamiento, para nuestra autocomprensión, para nuestro autoconocimiento y para empezar comportamientos y toma de decisiones con respecto a nuestra autorregulación. Mi nombre es Oscar Sánchez, psicólogo, director del programa Guía Colombia, y les quiero agradecer su participación en este Zoom en nombre del Consulado General de Colombia en Houston, del programa Colombia nos une, de todas las empresas que nos apoyan, y nos veremos en un nuevo encuentro, como siempre, todos los miércoles a las 7:30 de la noche. Que pasen una feliz noche. Gracias por su participación. Muchas gracias.